Bueno, siendo 2 de mayo del 2024 a las 6 de la tarde, damos inicio al CIPAS de curso en mercado, oferta y demanda. Sean todos bienvenidos. En este momento entonces voy a compartir la presentación y voy a iniciar con el desarrollo del punto 2, para lo cual traigo un ejemplo muy similar al de la tarea, pero con el cual pretendo seguir la ruta matemática para llegar a establecer como el desarrollo de cada uno de los puntos. Por favor, me confirman si ven la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a empezar por hacer la identificación de las ecuaciones. Y como sabemos, cuando estamos hablando de curva de demanda y de curva de oferta. Entonces, hablando en términos matemáticos, normalmente la curva de oferta y de demanda se asimila a la ecuación de la línea recta, lo cual quiere decir que nosotros, conociendo una de las variables, podemos despejar la otra, pudiendo conocer la otra incógnita. Entonces, tenemos en nuestro primer caso la curva de demanda, la cual se caracteriza por que la ecuación de la línea recta tiene un valor que es el intercepto, en este caso 2750, y una pendiente que en este caso es 75. Cuando está seguida ese 75 del signo negativo, quiere decir que tienen una relación inversa y que la línea recta que se va a generar tiene pendiente hacia abajo. Que en nuestro ejemplo, vamos a mirar aquí la gráfica, quiere decir que la curva de demanda inicia en la parte alta y llegará a un punto donde cortará el eje X, teniendo una pendiente negativa. Cuando hablamos de la curva de oferta, QDO, que tenemos aquí 250 más 25P, tiene las mismas características que tiene un intercepto, que en este caso es 250. Sabemos que es el intercepto porque no va acompañado de ninguna letra, corresponde a un valor, más 25P. Normalmente el valor que acompaña la variable es el que conocemos como la pendiente. Y como tiene signo positivo, quiere decir que ese valor va a aplicarse de una manera positiva. Vamos nuevamente a nuestra gráfica y tenemos que la ecuación, mire que ella inicia en un valor bajo y va creciendo hasta que llega a un punto donde la curva de demanda y la curva de oferta se cortan, y ese punto de corte lo conocemos como el punto de equilibrio del mercado. De lo que acabo de decir, ¿alguno no le quedó claro lo que he dicho? ¿O hasta ahí vamos claros y vamos bien? La gráfica, tutora. Ok, de acuerdo. Resulta que yo puedo tener, ¿cómo? Disculpe, le vuelvo a escuchar. En la gráfica, por favor, me explica. Que no entendí. Me regreso a la gráfica. Entonces, resulta que la ecuación tanto de oferta como de demanda corresponden a la ecuación de la línea recta. Si nuestra ecuación acompaña la variable con un valor negativo, quiere decir que tienen una relación inversa, lo cual quiere decir que cuando el precio es alto, las cantidades, como vemos acá, son pocas, pero cuando el precio baja, las cantidades aumentan, entonces vemos esa relación inversa.
Cuando el precio sube, cantidades bajan. Cuando el precio baja, cantidades suben. Eso es lo que nos muestra la curva de demanda. ¿Bien hasta ahí? Cuando nuestra ecuación tiene signo positivo, quiere decir que la relación es directa. Y cuando el precio es bajo, las cantidades son bajas. Pero cuando el precio sube, las cantidades suben. Es el caso de la curva de oferta. Explicando un poco el comportamiento, veámoslo desde los consumidores, que es la curva de demanda. Miren que cuando nosotros vamos a un supermercado, nosotros normalmente puede que llevemos calculadora en mano y empezamos a ver los precios. Vamos a comprar sardinas y empezamos viendo Camps 12.500. Seguimos mirando Isabela 10.800. Luego aparece por allá una marca rara, Portolo, y tiene un precio de 8.300. Yo como consumidora hago el siguiente análisis. Si está en un supermercado, eso debe tener registro sanitario. El INVIMA ya lo debió haber aprobado. Entonces, ¿qué voy a comprar yo? Lo que maximice mi ingreso. Entonces, yo compraría Portolo, que vale 8.900, que es un valor más bajo, pero gracias a esa reducción, yo voy a poder comprar esa sardina. ¿Sí? ¿Me están preguntando algo? O de pronto se me le quedó el micrófono abierto. El tomate. Ok, entonces yo con el excedente que me quedó, qué pena, hay una compañerita que tiene el micrófono abierto. Y entonces por aquí estamos comprando tomates. ¿Será que es para hacer la sardina? Bueno, continuemos. Entonces, con los Qué pena, 8.900, profe, qué pena. No, no te preocupes, tranquila. De pronto si va a hablar un poquito allá, entonces lo apaga o le baja el sonido para que no se me distraiga el resto. Pero tranquila que a mí no me incomoda. Todos somos madres de familia, somos trabajadoras, entonces yo entiendo eso. Listo, continuemos. Entonces, cuando yo decido comprar una sardina más económica, normalmente tomo la siguiente decisión. Yo digo, si la más cara vale 15.000 pesos y voy a comprar una de 8.900, lo cual quiere decir que si yo comprara la costosa, solo compraría una, pero como vale 8.900, pues voy a poder comprar 2 o 3, lo cual me va a servir para maximizar mi ingreso y para poderle brindar a mi familia sardina, que es la proteína, poderles ofrecer un producto chévere en el transcurso de la quincena o en el transcurso de la semana. Y no vamos a tener que comprar solo huevito o comer solamente frijoles porque no nos alcanza el dinero. O sea, visto desde el consumidor, a mí me estimula comprar más si los precios son bajos, pero si el precio lo sube, yo empiezo a pensar, pues madre, a ese precio de la carne de res, solamente podré comprar una librita. Y más bien, con el resto, me compro un panal de huevos para que podamos comer todos los días de la semana proteína, así sea la más económica, que es el huevito. Pero si a mí me llegaran a bajar la carne de res y de cerdo, que hoy vale como 35.000 pesos el kilo, y me lo bajan a 10.000 pesos, Dios mío, yo aprovecho para comprar 5 kilos, para poder comprar carnita y comer carnita todos los días. Entonces, a precio alto, consumo menos. A precio bajo, aprovecho y compro más. Eso es lo que nos indica la curva que está en rojo. Cuando el precio es alto, miren que las cantidades demandadas son pocas, pero si el precio es bajo, por ejemplo este A5, mire que se me va hasta 2.500, es decir, voy a comprar
más unidades de ese producto porque el precio me permite comprar más unidades por estar en precio bajo. Ahora bien, si yo fuera un productor, es decir, un fabricante de bienes y servicios, resulta que cuando a mí me pagan mal, por decir algo, tengo un cultivo de aguacate y en este momento ese cultivo, los aguacates están madurando. Y yo salgo al mercado y empiezo vendiéndolo a lo mejor que puedo, digo, 2 en 10.000, pero nadie me compra y eso se está madurando. Donde yo no venda rápido, ese producto se me va a sobremadurar tanto que ya nadie me lo va a comprar. Casi que me toca dárselo al ganado o me toca gastarlo en otra cosa porque nadie me lo compra. Entonces yo salgo al mercado y digo 4 por 10.000, es decir, lo estoy bajando al máximo el precio. Cuando yo digo 4 a 10.000, ahí sí va a resultar compradores, porque yo de consumidor digo, uy, tan barato el aguacate, voy a aprovechar para poder hacer guacamole o para aprovechar para hacerme un remedio con alcohol para las articulaciones. Voy a aprovechar que tengo los triglicéridos altos para poder consumir más aguacate y poder mejorar mi estado de salud. O sea, el productor cuando tiene un cultivo agrícola, tendrá en época de cosecha que vender muy barato para poder vender todo, porque si no se le pierde el cultivo. Pero si yo lo que fabrico son bienes duraderos, es decir, aquellos que no se ven afectados por el tiempo, como vender motocicletas, vender automóviles, vender casas, vender productos de papelería, eso no se daña. Y yo no voy a vender barato porque yo digo, la gente necesita meter hojas a la impresora para poder sacar sus copias. Y yo me rancho en el precio y digo, no, qué pena, una resma de papel carta vale 25.000 pesos. Si quiere me la compra y si no, no hay problema, otro me la compra. ¿Por qué? Porque no es un bien perecedero. Y en ese caso, la curva de oferta sostendrá precios altos porque yo voy a tener estímulo. Yo digo, tarde que temprano, a mí me van a venir a comprar de las empresas, que tenga impresora en su casa, va a venir a comprar la resma de papel porque no se puede quedar sin con qué trabajar. Pero si son aguacates o son tomates, eso hay que venderlo rápido. Entonces, los cultivos agrícolas, por ser perecederos, ellos tienen una vida útil baja y esa vida útil va a hacer que yo como productor seré el producto para poderlo vender a tiempo antes de que se dañe. Entonces, cuando yo lo veré, me bajo a unos niveles bajos de precio y allí me van a comprar a precio bajo. Miremos la demanda, va a haber mucha demanda, pero yo como productor no voy a tener estímulo. Yo digo, uy, qué tristeza sostener todo un cultivo durante 6 meses para venir a regalarlo ahora. Pero si yo produzco otro tipo de bien, voy a poder sostener el precio y decir, cuando el precio esté bueno, vendo. Yo no tengo afán. Y yo creo que ustedes recuerdan la web conference cuando nuestro director hablaba de la época del COVID. Antes, un tapaboca antes del COVID valía 250 pesos, 300 pesos, pero hubo tanta necesidad en la población para protegerse de la enfermedad que luego llegaron los usureros, los productores, los que tenían el producto para comercializarlo, y una caja de tapabocas que antes costaba 5.000, 8.000 pesos, en cosa de 2 semanas la pusieron a valer 50.000, 45.000 pesos, pero la gente lo necesitaba para protegerse. Entonces los oferentes aprovecharon para hacer su gran venta a precios altos, producto de la angustia, el miedo de la gente, la necesidad,
subiendo los precios a valores fuera de lo normal. Y la gente compró, claro que compró, porque nadie, ¿qué hicieron los productores o los comercializadores? Cogieron todas las cajas que tenían en ese momento y las guardaron para generar angustia y zozobra en la población, y luego dijeron, yo vendo caja 40.000 pesos, y todas las empresas decían, tocó comprarla a ese valor, y empezó a haber momentos de casi de robo, y la gente se aprovechó de eso, pero aún los comercializadores experimentaron el incremento en el precio porque los tapabocas venían de China, y mientras que antes llegaban a precio de huevo, resulta que ahora ellos también cuadraron su conducta de razonamiento del mercado y decían, la gente lo necesita, lo tendrá que pagar al valor que sea. Y empezaron también a traer ese producto a alto precio, y durante 2 años, 3 años, vendieron a precios fuera de lo normal. Aún hoy, usted va a una EPS y se le olvidó llevar el tapaboca, pregunta en la tiendita de afuera, ¿usted tiene tapaboca? Ah, sí, ¿cuánto vale? 1.000 pesos. Y sabemos que una caja, el precio, porque unidad sale tan bajo que sale a promedio 300 pesos. Pero la gente sigue jugando con la necesidad. El que está en una EPS y se le olvidó el tapaboca, tiene que pagarlo al precio que sea, porque o si no, no entra a la consulta médica. Entonces la gente se aprovecha de eso. Un comercializador o un oferente juega con la necesidad de las personas. Vamos bien. Ahora sí quedó claro cómo se entiende la gráfica. Sí, tutora, muy claro. Ok, entonces vamos a empezar a desarrollar como tal el ejercicio. Si yo quisiera construir, todavía sin igualar las ecuaciones, quisiera construir una curva de oferta o una curva de demanda, lo único que tengo es que darle valores. Miremos que aquí en el ejercicio propone darle al precio valor de 0, 10, 20, 30, 40. Y cuando yo inicié, les dije, cuando yo hablo de una ecuación de la línea recta, con yo conocer uno de las variables, puedo despejar a la otra. Entonces, conozco los precios, reemplazo el precio y puedo encontrar el valor de la cantidad demandada. Eso es lo que tengo acá. Entonces, para el primer caso, dice, cuando el precio es igual a 0, voy y lo reemplazo en la ecuación, entonces digo, 0 por 75, 0. 2.750 menos 0 da 2.750. Entonces, ¿para qué me permite asignarle valores a P? Para construir una tabla, que yo teniendo esa tabla puedo ir a construir la gráfica. Hasta ahí es claro. Entonces, dándole valores, puedo encontrar valores sobre la línea recta que me permite unir puntos para poder dibujar la ecuación de la línea recta. Así lo hicimos con valores de 0, 10, 20, 30, 40. Miremoslo acá, que con esos reemplazos, mire que construí esta Tengo una tabla. pregunta. Claro, con mucho gusto. Es que, perdón, yo ya resolví una parte del primer ejercicio, ¿cierto? Y saqué el Sí, precio y la cantidad, pero tenía Ajá, una duda. claro. Es si toca sacar individualmente oferta y demanda y agregarlo en esa parte del ejercicio para así poder sacar el punto de equilibrio en el gráfico. O sea, como mínimo yo debo sacar 2, 3 puntos para poder tener puntos equidistantes para poder unir la línea. Entonces, si yo solo tengo las ecuaciones, para poderla graficar, si voy a dar, cuando el precio es 0, acá para poder conocer la intersección de cada una de las curvas sobre el eje X. Le voy a dar valores, si yo ya igualé la ecuación de la curva de oferta y demanda, sé dónde se van a cortar. Entonces voy a dar
el valor de cero, el valor del punto de equilibrio y otro valor del precio que esté por encima del punto de equilibrio para obtener siquiera 3 puntos para poder que cuando grafique me trace la ecuación de la línea recta. Porque si no tengo valores, me quedo solo con los valores de punto de equilibrio y no sé para dónde va la curva, si queda muy parada, si queda acostadita, cómo queda. Entonces debo dar como mínimo, aparte del punto de equilibrio, 2 valores más, por debajo Sí, del punto de equilibrio y por encima del punto de equilibrio. sí, profe, ¿Sí? es que yo aparte del punto de equilibrio saqué el total de oferta y demanda. Intenté hacer el gráfico, pero no me quedó. Entonces no sé qué parte. Tranquila que ya les voy a enseñar a hacer el gráfico, porque el gráfico con el nuevo Excel que tenemos del 2010 o Windows 365 tiene una manera especial de poderlo realizar. Y eso se los voy a enseñar. Ayer, yo no sé si ustedes vieron que les mandé por el foro un proceso de cómo realizar la gráfica. Yo entiendo que uno a veces lee y como que no lo mastica. Entonces, hoy lo vamos a hacer en vivo y en directo para que ustedes vean cómo se realiza esa gráfica. ¿De acuerdo? Pero siempre, siempre voy a tener que sacar puntos por encima y por debajo del punto de equilibrio para poder trazar la línea. Entonces, como mínimo, yo calculo 3 datos. Punto de equilibrio, ya lo tengo. Valor por debajo en el precio y valor por encima del precio. Despejo en la ecuación y ya tengo 3 puntos. En nuestro ejercicio, yo le di varios valores para que nos quedara la gráfica como más visual. Le di valores de 0, 10, 20, 30, 40, con el objetivo de que hubieran varios puntos para poder demostrarles a ustedes que efectivamente eso me marcan la ruta de una línea recta. ¿De acuerdo? Voy a continuar acá. Y tranquilos, si tengo que volver a parar, vuelvo y paro y vuelvo y les explico, no se me angustien. Entonces venimos acá. Y entonces, cuando yo ya tengo los valores, ya tengo 3 puntos, pero vamos a aprender a calcular el punto de equilibrio. Yo traigo las ecuaciones de demanda y la ecuación de oferta. Y lo que hago es igualarla porque en la gráfica hemos visto que donde se me corta las dos van a tener un punto común las dos ecuaciones, que es el punto de equilibrio necesario para continuar. Claro, porque ahí voy a encontrar dónde se puso de acuerdo oferente y demandante para encontrar ese punto de equilibrio del mercado, donde los demandantes cedieron en el precio y los oferentes también están dispuestos a poner producto en el mercado a ese punto de equilibrio. Entonces traemos las ecuaciones. Era QDD es igual a 2.750 menos 75P y QDO era 250 más 25P. Entonces, los Q desaparecen y hago la igualación de las dos ecuaciones porque Q, que es cantidad, va a ser la misma para las dos ecuaciones, entonces doy por sentado de que debe llegar a un punto común. Entonces, por eso igualo la ecuación de demanda igual a la ecuación de oferta. Entonces, por álgebra de Baldor sabemos que los números, es decir, la parte que tiene a los interceptos los coloco a un lado y los que tienen variable como la P lo coloco al otro lado. Pero debo tener en cuenta que si hago un cruce de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el signo debe cambiar. Entonces, por decir algo, 2.750 se queda al lado izquierdo, no lo estoy cambiando de lado, pero el 250 sí va a cambiar de lado con respecto al igual. Y si este era positivo, lo paso a este lado con menos 250. Igual, el 25P
se queda después del igual, pero el 75p va a cambiar de lado, entonces se queda positivo, más 75p. Entonces hago la operación y digo 2.750 menos 250 da 2.500. Yo lo pudiera dejar a este lado, pero puedo hacer el cambio conservando el orden que ya tengo para que me quede el número a ese lado. Ahora, 25p más 75p son 100p. Entonces, 100p es igual a 2.500. Para yo quitarle a la p lo que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, 2.500 dividido 100, la p se queda solita. Entonces, estos dos cancelan estos dos, quiere decir que el precio es igual a 25. Ya tengo el precio en el punto de equilibrio, que es igual a 25. Si yo cojo ese valor de precio y lo reemplazo en cada una de las ecuaciones de demanda y de oferta, voy a encontrar la cantidad de equilibrio, que como es el punto de equilibrio, tienen que dar el mismo resultado. Donde este valor fuera diferente a este valor, quiere decir que algo hice mal. O sea, tienen que dar idénticos. Para el ejercicio que está propuesto en el desarrollo de la tarea que ustedes están haciendo, resulta que a alguno les da, a ver si me acuerdo, 1080 y a otros les da 1054, 1000. ¿Por qué da diferente? Es porque tienen que trabajar con todos los decimales. En este caso, el disminuir los decimales va a hacer que nos alejemos del punto exacto, porque él redondea, entonces pueden dar valores por debajo y por encima. Algunos me preguntaron en el foro, profe, ¿por qué no me da? Ah, porque el precio que dio 173.181818, déjelo con siquiera 6 decimales, para que cuando usted lo reemplace, el valor que le dé al reemplazar QDD y QDO le dé idénticos. Si le quito decimales y lo dejo solo como 133.18, resulta que uno va a dar más grande que el otro. Y no es porque lo hayamos hecho mal, sino porque disminuimos decimales. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Doctora, está bueno. Este CIPA usted lo comparte. Claro, yo lo estoy grabando y cuando terminemos aquí la reunión, si me cae automáticamente hoy ahí en el Teams, y una vez lo comparto hoy. Y si no, a más tardar mañana en la mañana se los estoy enviando, compartiéndoles el link por el foro. ¿De acuerdo? Y también se los comparto en el correo de plataforma y también se los comparto en el correo de ustedes institucional, para que ahí lo tengan y no tengan ninguna duda ni ningún problema. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Claro que sí, con el mayor gusto. Ahora bien, tenemos que hacer la gráfica. Y entonces, con los datos que yo dejé, mire que armé una tablita con QDD y QDO. Entonces, voy a enseñarles en este momento cómo graficar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a coger la primera pareja, que puede ser QDD o QDO. Voy a atreverme a coger a QDO con el precio. Aquí lo seleccioné y me vengo a insertar gráfico recomendado y voy a escoger esta gráfica de acá de abajo que me está mostrando la curva de oferta. Mírela acá. Cuando la tengo, entonces le digo aceptar. Y aquí me generó la gráfica de una vez. Me voy a este título y le voy a decir gráfico de punto de equilibrio. Listo, ya lo bauticé. Ahora necesito a esa misma gráfica
montarle la curva de demanda. Entonces, me paro en la zona del gráfico y le hago clic derecho y le digo seleccionar datos. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando yo le digo seleccionar datos, me manda a una pantalla de apoyo donde voy a poder seleccionar otra variable. Entonces, le voy a decir agregar. Cuando le digo agregar, ella me dice nombre de la serie. Esta primera no la tengo que llenar. Me dice datos de X, datos de Y. Entonces, permítame, yo subo aquí para poder llegar al gráfico. Voy a bajar un poquito. Bueno, me quedó oculto. Permítame en un segundo. Bueno, voy a anular aquí un momentico esta pantalla. Voy a anularla, es para poder quitar el gráfico, que no me pise la tabla. No es que vayamos mal, sino que me quedó pisada, entonces no me deja seleccionar. Entonces vuelvo otra vez a la zona del gráfico y le digo clic derecho. Vuelvo y le digo seleccionar datos. Le digo agregar y me dice nombre de la serie, no. Yo ya le di nombre a la serie, dije que iba a ser mi gráfico de punto de equilibrio, entonces me voy a parar en la zona de valores de X. Y en esa zona de valores de X voy a seleccionar los datos sin título, solo los datos. Listo. Ahora me vengo a valores de Y. Y en estos valores de Y borro eso que me apareció ahí por default. Mire que está titilando y ahora voy a ir a los valores de P. Recuerden que X es el eje de cantidades y Y es el eje de los precios. Entonces, como estoy en Y, voy a seleccionar el precio. Ya lo tengo listo y le digo aceptar. Le digo aceptar. Y si me permiten, vea yo bajo y mire que el gráfico me lo construyó con los dos ejes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O seguimos bien? ¿Les escucho? Mire que aquí perfectamente me dio precio 25 contra las cantidades, que dijimos que la cantidad en el punto de equilibrio me dio 500. ¿Y sería 500? Espérese, si me perdí. Entonces 500 y no acá punto de equilibrio, venga yo bajo. Matemáticamente me dio 875 Q de O y 875 Q de D. Y yo miro mi gráfico, el que acabé de construir, mire que tengo aquí 500, 1000, acá hacia atrás, mire que nos dan los 875. O sea, exactamente nos está dando los valores del punto de corte, que es el punto de equilibrio. Listo. En este momento, aprovechando la gráfica, voy a calcular los excedentes del productor y del consumidor. Entonces, para lo cual voy a utilizar la técnica de la geometría para poder definir triángulos o rectángulos para poder calcular los excedentes del consumidor. Entonces, permítame, voy a ir a insertar ilustración, le digo que me traiga una autoforma y voy a coger un triángulo y me voy a venir acá y voy a hacer mi primer dibujito. Y yo digo que este primer dibujito es el excedente del consumidor. Entonces, vea que me lo voy a traer para acá. Y bueno, no me lo deja coger, pero hagamos todo el ejercicio. Vengo acá, insertar formas, me traigo un cuadro de texto y le digo acá que esta parte de arriba es excedente consumidor.
Listo. Ya tengo entonces esta primera parte. Me subo un poquito acá, lo alargo aquí un poquito para que me quede ahí completito. Ahora, voy a construir la otra figura geométrica acá y le digo insertar, ilustración, y me voy a traer un rectángulo. Y entonces digo que arranca aquí. Y a este le voy a dar otro colorcito para que cuando vaya a hacer mis cálculos, o sea, llenémoslo de color y vida. Este le vamos a dar verde. Y aquí me da para otro rectángulo. Entonces aquí voy a tomar el rectángulo. Ustedes me van a decir, ese rectángulo está para el lado contrario, pero cuando yo lo dibujo, resulta que puedo coger y girarlo. Ojo, y me cuadro por acá, lo cuadro bien en esta punta, vengo para acá, lo organizo aquí, y ahí te le doy otro colorcito, y entonces digo que estos de abajo, el rectángulo y este triángulo son los excedentes del productor. Entonces me traigo otro cuadro de texto y vamos a decirle acá que esto es el excedente del productor. ¿Alguna pregunta tal? ¿O vamos bien? Ya sabemos de dónde nos salen las figuras geométricas, ¿sí o no? Entonces Sí, profe. decimos, ok, entonces hablamos del excedente del consumidor. Es definido por un triángulo. Recordemos que la fórmula del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, la base va de 0 a 875. Quiere decir que la base mide 875. La altura, esto va hasta 36.33 y baja hasta 25. Si yo resto estos dos, me da la altura. Entonces, multiplico la base por la altura, cierro paréntesis, lo que ella me dé, dividido 2. Y ahí tengo mi excedente del consumidor. Mírenlo acá. Base por altura sobre 2. 875 es la base que ya vimos, arranca de 0 y esa base va hasta 875 por la máxima altura, es decir, el punto de corte de acá donde corta la demanda sobre el eje X es 36.66 menos 25. Ahí nos da cuánto mide esa distancia, ese tramo. Entonces, eso fue lo que reemplazamos acá. Y entonces, ya dividido 2, nos dice que nos da esa operación 5.101,25. O sea, ese es el excedente del consumidor. Ahora vámonos al excedente del productor. El excedente del productor tiene dos áreas. Una que es un rectángulo y otra que es un triángulo. Entonces, la suma de las dos figuras, área A más área B, me da el excedente del productor. Pero sabemos que el área A es un rectángulo, que es simplemente base por altura. Entonces miremos cómo nos sale la base y cómo nos sale la altura de ese rectángulo. Entonces decimos que la base va de 0 a 25, que es el corte sobre el eje X, 25, y la altura va de 0 a 25. Entonces, por eso nos da 250 por 25, que pena, yo le dije 25, pero el punto de corte acá, mire que aquí tengo 500. Este corta en toda la mitad, es 250. 250 por
0 a 25 da 25, por eso nos da 250 la base por 25, y ese es el primer rectángulo. 150 por 25. Ahí está. Ahora, la segunda área es un triángulo, o sea que base por altura dividido 2. Entonces, vámonos nuevamente al gráfico. Y en el gráfico tenemos que el triángulo en la parte de arriba va hasta 2500, pero se corta acá en 250. Por eso es 8750 menos 250. Y la altura son los mismos 25. Y lo que de esta operación dividido 2. Me bajo para acá, para la operación, y tengo 875 menos 250. Mire que está entre paréntesis porque ella tiene que hacer esa operación. Primero la resta para determinar el largo de la base por 25, que es la altura del triángulo. Hace la multiplicación y lo que de esa multiplicación dividido 2. Lo que de esa operación, ahora sí, se lo sumo al primer área y la suma de las dos da 14.062.5. Ya tengo el excedente del consumidor y el excedente del productor. Ahora bien, el excedente del mercado es la suma del excedente del consumidor más el productor. ¿Qué quiere decir? Que cojo el 5.101,25 y lo sumo con 14.062.5 y me dice que la suma de esos dos da 19.163, que ese es el excedente total del mercado, que es la suma de los dos. ¿Alguna pregunta? ¿O ya nos quedó claro de dónde salieron esos excedentes? Les escucho para poder continuar. Si tengo aquí personitas o se me perdieron y no están acá. ¿Vamos bien? Me devolví a la página principal, es que creí que estaba sola. Señora. Profe, es que me enredé un poquito con el tema del consumidor. De acuerdo, regresemos. Vuelven a ver la pantalla donde está el Excel. Ok, voy a volver al gráfico. O sea, oigan lo que les voy a decir. No hay forma de calcular los excedentes de consumidor y productor
si no hago la primera gráfica, porque es la gráfica la que me permite construir los triángulos para poder saber cómo está compuesto los excedentes del consumidor y productor. Entonces, ya tengo la gráfica, construyo mi primer triángulo que va desde el punto donde cortó la demanda sobre el eje Y, donde está el precio, y armo mi primer triángulo. Ese primer triángulo es el excedente del consumidor. Ahora bien, cuando voy a la segunda parte para hallar el excedente del productor, resulta que la gráfica de oferta no arrancó en el origen, sino que arrancó desfasado del origen. Al estar desfasado, resulta que el excedente del productor está compuesta por dos áreas. Una primera área, que es un rectángulo, y una segunda área, que es un triángulo. Lo cual quiere decir que el excedente del productor es la suma del área A más el área B. Sabemos que por geometría el rectángulo es base por altura. Entonces, este rectángulo es base por altura y el triángulo es base por altura dividido 2, porque el triángulo se parte justo en la mitad. Entonces, yo me voy a mis cálculos, acá, y entonces voy a calcular el primer excedente, que es el del consumidor, que es el triángulo de arriba, que es base por altura dividido 2. Base, miremos, vuelvo al gráfico y digo, esta base, que es la parte larga del triángulo, va de 0 hasta el punto donde se cortaron las dos curvas de oferta y demanda, que es en 875. ¿De dónde me salió el 875? Cuando yo hice el punto de equilibrio, yo ahí obtuve esos 875. Permítame bajar para que lo vean de dónde salió. Mírelo acá. Mire que yo igualé, me dio P25 y cuando lo reemplacé en las dos ecuaciones me dio 875 y 875. Por eso sé con certeza que este punto donde se cortaron las dos curvas va en 875. Entonces, cuando voy a reemplazar en mi fórmula, va de 0 a 875, quiere decir que esta distancia 875 menos 0 da 875. Y la altura, el punto de corte fue 36,66 y el triángulo fue hasta 25. Por eso, cuando yo lo reemplazo en mi gráfico, acá la ecuación, yo digo, fórmula, base por altura dividido 2, base 875 menos 0 de 875. Voy a hacer la altura, el máximo fue 36,66 y bajó hasta 25. Hago esa resta y lo que me dé esa resta lo multiplico por 875. Lo que me dé lo divido por 2 y me dio 5101,25. Mi querida estudiante, ahora sí me le quedó claro. Sí, señora, gracias. Ok, cuando me voy al productor, el productor tiene dos áreas. Una primera área que va de 0 a 250 y una segunda área que va de 250 a 875. Como la primera área es un rectángulo, es base por altura. Base 250 menos 0, 250. Y la altura 25 menos 0, entonces es 250 por 25. Mire que eso fue lo que reemplacé acá en mi ecuación. Véalo acá. Base por altura, 250 por 25. Ahora voy a hacer la segunda área, que es 875 menos 250. Miremoslo acá.
875 menos 250, que es hasta donde va el triángulo, por la altura va de 0 a 25, por eso multiplico por 25, y lo que me da esta operación divido por 2 y obtengo mi segunda área. Cuando yo ya tengo entonces 875 menos 250 por 25, hago la operación y me dio 14.062.5. Resulta que los excedentes totales del mercado es sumar el excedente del consumidor más el excedente del productor y me da el total del mercado, que fueron los 19.163.75. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Puedo Profe, una seguir? pregunta. ¿Por qué es Señora. importante calcular el excedente total? Bueno, porque es el que nos dice cuál es la condición del mercado. Entonces, yo calculo el excedente del consumidor, es decir, cuando yo digo excedente del consumidor, venga, yo me vengo para acá, vuelvo a la gráfica y aquí me está midiendo lo que el consumidor por el aumento del precio se redujo, es decir, en punto de equilibrio, aquí están de acuerdo productores y consumidores, pero llevado al punto de corte, esto es lo que está sobrando de producto en el mercado, que el consumidor por ese aumento del precio, él no está dispuesto a comprar. O sea, esas 5.101 unidades, él, si le aumentan el precio, eso lo está colocando el productor, pero el consumidor no lo está comprando. Eso es un excedente para el consumidor, pero él, porque le aumentaron el precio, él no está dispuesto a comprarlo. Ahora bien, el excedente del productor, que es este de la parte de abajo, mire que el productor está dispuesto a poner todas estas unidades, pero resulta que el consumidor, por ese aumento del precio, no, él no se estimula. Si el precio baja, él compra más. Mire hasta dónde va. Pero si el precio sube, el consumidor cada vez se desmotiva a comprar más unidades. Entonces, el excedente total del mercado son las unidades sobrantes, tanto de consumidor como de productor, que no estuvieron dispuestos a ser comercializados, sino hasta que productores y consumidores se pusieron de acuerdo en este único punto donde están dispuestos a comprar y a vender. ¿Les respondí? ¿Quedó clara la explicación? Sí, tutora, muchas gracias. Con el mayor gusto. Ahora bien, nuestra guía plantea otra situación del mercado, y es, ¿qué pasaría si una de las ecuaciones cambia? Es decir, ya sea el productor o el consumidor, cambian las condiciones del mercado. Para este ejemplo, miremos que lo que cambió fue el ingreso de los demandantes, que antes era 2.750 y ahora ya tienen de ingresos, son 3.500. Pero la pendiente sigue conservándose idéntica y la curva de oferta sigue igualita, los mismos 250 más 25 pesos. Entonces, ¿ahí qué pasó? Hubo un desplazamiento de la curva de demanda, que queremos ver para dónde se desplazó, si para arriba o para abajo. Normalmente esperaríamos que un consumidor, al tener más ingreso, va a estar dispuesto a consumir más, y esperaríamos que esa curva de demanda se haya desplazado de manera positiva hacia la derecha. Esto dice la teoría económica. Ahora bien, demostrémoslo con cálculos y con números. Entonces, como tengo una nueva ecuación de demanda, la voy a igualar.
a la misma ecuación de oferta que traía, los igualo y se me genera un nuevo punto de equilibrio. Recuerdan que el precio antes era 25, mire que ahora el precio quedó en 32,5. ¿Qué quiere decir? Que los demandantes, por tener un aumento en sus ingresos, están dispuestos a pagar un poquito más por esos bienes o servicios. Entonces, se subió un poquito el precio, lo cual quiere decir que se generaron unas nuevas cantidades demandadas. ¿Cuáles son? Traigo este punto de equilibrio y lo reemplazo en la curva de demanda y en la curva de oferta. Miremos acá, le vamos a reemplazar el valor del nuevo precio, 32,5, y entonces miremos acá. Aquí reemplazamos precio cero, cantidad cero, para tener los 3 puntos. ¿Recuerda que yo le dije para poder graficar, yo tenía que tener mínimo el punto de equilibrio, un valor por debajo y un valor por encima? Eso estoy haciendo acá, dándole valores de precio igual a 0, de precio igual a 20, para poder ver qué valores adquiere la curva de demanda, 3.500 menos 1.200, y a la cantidad le estoy dando cantidad cero para saber dónde se va a cortar el nuevo precio. Listo, ya tengo valores. Esos valores los voy a llevar a mi nueva tabla. Miremoslo acá. Aquí le di los nuevos valores a oferta y demanda. Entonces, cuando yo voy a proceder a graficar, por acá tengo la página limpia. Permítame, me vengo para acá y tengo la curva de demanda inicial, la curva de el precio inicial, la curva de oferta, pero tengo la curva de demanda 2 con el nuevo desplazamiento de la curva de equilibrio. O sea, no miren la gráfica, sino que miren los valores que traje. Cantidad, precio, la nueva curva de oferta, tengo los valores. Entonces, miren cómo voy a graficar. Entonces, hago mi primera gráfica. Me vengo a insertar gráfico, perdón, acá gráfico, recomendado. Recuerden que el precio tiene que quedar en el eje Y y las cantidades tienen que quedar en el eje X. Le digo aceptar, ya me trajo la primera pareja. Aquí le digo gráfico, desplazamiento del equilibrio del mercado. Equilibrio del mercado. O sea, aquí voy a demostrar que se cambió. Entonces, listo, ya le tengo título. Ahora, quiero graficar sobre ella la curva de oferta. Entonces, recuerde que me paro en la zona del gráfico y le digo clic derecho. Y le digo seleccionar datos. Entonces, le digo agregar. Cuando lo tengo ahí, me voy a X. Y en esa voy a traer mi curva de oferta. Entonces, voy a graficar estos datos y en Y borro, suprimir y me vengo y cojo el precio. Y le digo aceptar. Mire que mi gráfica ya intercaló los dos primeros puntos de oferta y demanda. Ahora bien, como voy a graficar mi nueva curva que se generó, le digo agregar. Y cuando le digo agregar,
Entonces, mire que tengo oferta, que es curva de oferta, que es el eje X. Vengo acá y selecciono las cantidades, me voy a la Y, borro y vuelvo y cojo los precios porque son los mismos precios comunes para todo y ahora sí le digo aceptar. Y le digo aceptar. Si ustedes ven, mire que hubo un desplazamiento y el desplazamiento fue positivo. Si yo quiero ilustrar, le digo, tráigame por favor una autoforma, le digo que me traiga una flecha y digo que mi oferta se desplazó. Démosle un colorcito acá, se desplazó de izquierda a derecha, lo cual quiere decir que hubo una motivación, una desmotivación del oferente bajo en este caso el punto de equilibrio porque el precio bajó y al bajar, miremos aquí el punto de equilibrio de esta fue 23.5, antes era 25, cayó, entonces se desmotivó el productor, bajó el punto de equilibrio. Entonces, esta es una condición donde la curva de oferta fue la que cambió. Y en nuestro ejercicio que veníamos acá, aquí fue la curva de demanda. Entonces, intentemos traer la tabla para que lo grafiquemos ese nuevo punto. Venga, yo me traigo esta condición del mercado, control C, me voy para acá y vamos a graficar este punto. Entonces, permítame, yo coloco aquí la tabla, control B, y vamos a colocar el QDD2 que hicimos ahorita, QDD2. Y entonces miremos cuáles fueron los valores que me dio. Entonces, cuando el precio era cero, el QDD me dio en este caso, permítame que aquí me traje la tabla y se me borró los datos que tenía. Venga, yo vengo acá y le digo pegado especial, que me borró. Cuando yo copio la tabla, como la tabla está copiando, son fórmulas, mire, que ella está trayendo son posiciones, cuando yo la voy a graficar, yo le digo, control C, me la traigo, me voy a volver a parar acá, pero cuando lo voy a pegar, le digo clic derecho, le digo pegado especial y le digo que me traiga los valores, no las fórmulas. Y mire que ahora sí me pegó el valor. Ahora bien, démosle valores al QDD que ya lo habíamos calculado. Cuando P vale 0, QDD2 vale 3.500. Ahora, cuando el precio vale 20, QDD, cuando vale 20, QDD vale menos 1.200. Y cuando la cantidad es igual a 0, es decir, cuando, venga, yo me bajo esto acá, le digo aquí control C, me voy a bajar un pelito aquí, le digo pegar valores, aceptar. Resulta que esta primera línea la voy a desaparecer y le digo que cuando la cantidad es igual a 0 en este caso, el precio de acá hice una cosita aquí, control Z, permítame un momento, control Z. Cuando acá
Q de D es igual a 0, el precio es 46.66. Entonces, en este momento, digamos que tengo valores y entonces voy a volver a hacer la gráfica en este caso. Cojo mi primera pareja y le digo insertar gráfico, lo agarro acá, le digo aceptar, entonces aquí gráfico, desplazamiento del punto de equilibrio. Del punto de equilibrio. Listo, ya le tengo el título. Voy a correr el gráfico para que no me tape la tabla, para que no me pase lo que me ocurrió ahora. Listo, aquí pongo la tabla. Entonces, voy a meterle los nuevos datos. Entonces, le digo clic derecho, seleccionar datos, agregar variables, me paro en X y voy a adicionar estos nuevos valores de X. Y dentro de los valores de Y, borro y selecciono mis datos y le digo aceptar. Pues miremos a ver qué me pasó. Aquí me dio menos 250. Deme un momentico a ver qué me ocurrió acá. Aquí tengo mi gráfico, le digo clic derecho, seleccionar datos, agregar, Q de X, selecciono mis datos, Q de Y, borro y selecciono los valores de P. Uy, me hizo quedar mal. Regáleme un segundito a ver qué nos sucedió acá. Cancelemos acá a ver qué nos sucedió. Se llenó de ambos. Nos venimos aquí a valores de X. Compañeritos, los enredé. Aquí no sé por qué se me portó mal la variable, pero regáleme un segundo. Miramos acá por qué nos alejamos del dato. Pongámoslo a este lado, que no nos interfiera aquí con los datos. No se me angustien que esto debe dar. Entonces, Q de O, volvamos a colocar acá. Seleccionar datos.
agregar. Ah, ya vi que nos pasó. Discúlpeme en un momento. Acá nos quedó contrario la cantidad y el precio. Por eso se nos enloqueció la gráfica. Permítame, yo cojo y corrijo estas variables porque nos dio contrario el X y el Y. Entonces, vengamos acá, digamos que seleccionar datos y entonces vengamos acá a esta variable. Eliminemos esta. Permítame un segundo. Este precio, para yo poder hacer la gráfica inicial, debe estar, primero va X y después va Y. Entonces, permítame, yo paso esta copiar y se la pongo a este lado. Control V. Mírense que si ahora sí vengo y selecciono esta, el precio ahora sí me va a quedar en el eje Y. Entonces venimos aquí, gráfico, y cojamos acá. Mire que ahora sí los precios están en el eje vertical. Le digo aceptar, por eso fue que se me había descuadrado. Rico que me haya pasado para que ustedes pudieran ver. Entonces, este gráfico, desplazamiento, punto de equilibrio. Listo. Ahora sí, permítame, traigo entonces el gráfico para este lado y miremos entonces si era lo que había sucedido. Entonces venimos aquí, ahora sí le digo clic derecho, seleccionar datos, entonces agrego una nueva ecuación, le digo en el eje X, voy a seleccionar el Q de O, ahora sí me vengo aquí en Y, elimino esto y selecciono los precios iniciales y le digo aceptar. Y mire que la gráfica ahora sí me la dio. Le digo aceptar, mire que aquí la tengo. Aquí me está pidiendo que debo tener valores porque si no me queda como coja la gráfica. Me va a quedar espacios vacíos. Entonces, permítame, démosle valores a QDD para que nos den los cálculos. Entonces, yo digo que esto es igual a, permítame, traigo la ecuación, que son 3.500 menos, abro paréntesis, 75 por el valor de P aquí es 10, cierro paréntesis y le digo enter. Ya tengo el valor para esa línea. Me vengo para acá y reemplazo otra vez la ecuación y le digo 3.500 menos, abro paréntesis, 75 por el valor de P, cierro paréntesis, igual. Ya tengo el otro valor. Ahora me vengo para acá. Sí, lo tenemos acá, sí, perfecto. Nos venimos acá y le decimos igual a 3.500 menos, abro paréntesis, 75 por este valor de P, cierro paréntesis, igual. Miremos acá que este Q que nos haya dado, si copiamos la fórmula, nos tiene que dar la misma. Listo.
Aquí tenemos todos los nuevos valores de la curva de demanda. Centramos. Y vamos a agregarle la otra línea a nuestro gráfico. Entonces le decimos clic derecho, seleccionar datos, agrégueme otra línea, me voy a los valores de X, acá me corro, voy a seleccionar estos, me voy a los valores de Y, lo borro, y selecciono los valores de P, le digo aceptar, y mire que me salió el desplazamiento de la curva de demanda, que en este caso arrancó en este punto y se fue para acá, lo cual quiere decir que traigo mi autoforma, la flecha, y digo que hubo un desplazamiento positivo de la curva de demanda ocasionado ¿por qué? Por un aumento en los ingresos de los consumidores, permitiendo que pasara de 25 a el valor que nos dio fue 40 y permítame, miramos cuál fue el punto de equilibrio de nuestra nueva condición, 32,5. Miremos si es cierto. Nuestra gráfica muestra aquí 25, mire que el punto de equilibrio nos da por acá, mire que es 32,5. Véalo exactamente ahí el punto. O sea que ya tenemos nuestra nueva curva de demanda que nos muestra la aparición de un nuevo punto de equilibrio ocasionado por un aumento en el ingreso de los consumidores. Queridos estudiantes, les escucho todas las preguntas. Los enredé. ¿Necesita que vuelva a explicar? De mi parte, profe, quedó claro. Gracias, Ligibel. ¿Y el resto de los estudiantes? ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo no me les quedó claro? Les hago una consultica y es con respecto al registro en la plataforma. Ustedes cuando ingresaron ahora se registraron donde está el CIFAS del curso, porque es que resulta que la asistencia válida es la que ustedes realizan por plataforma. Si quieren, yo espero para que ustedes vayan hasta allá, lo registren para poder que esa participación me les quede activa. Todos ingresaron por plataforma y tomaron el link por ese lado para el ingreso. ¿O lo hicieron por el link? Sí, correcto. O sea, solamente quiero asegurarme para que ninguno se me vaya a quedar por fuera del registro de asistencia válido que es por plataforma. ¿De acuerdo? Mis queridos estudiantes, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consulta? Que yo en este momento abro el espacio para consultas, para que si tienen alguna dificultad o algo, es el momento de poderles apoyar. Profe, una preguntita, en Sí. caso de querer retroalimentación, ¿puedo enviar el taller al foro? Claro, o sea, con el mayor gusto. En este momento estoy para retroalimentarles. Hay algunos que ya me habían mandado avances del taller y yo les coloqué, cuando no les dio el punto de equilibrio, les dije, déjenle todos los decimales, cuadren esto, cuadren lo otro. O sea, este es el momento para que manden su participación al foro
y con todo gusto ahí les retroalimento, y si tienen algo que no está, o de pronto cuando calcularon excedentes del consumidor, excedentes del productor y tienen dificultad, yo les ayudo a corregir y les comento en qué pudieron haber fallado o no. Claro que sí. O sea, que este espacio del foro sea de gran participación, porque espero poderles apoyar. Y aquí hasta que se nos cierre la tarea, con todas. ¿De acuerdo? Sí, señora. Ok. Yo se lo voy a Algo- mandar por correo institucional. Yo prefiero que me lo manden por el correo de plataforma, porque es que por el institucional me escriben de diferentes partes y a veces se me pierde lo que me hayan mandado, porque hay tantos que se me baja demasiado. Mientras que si me lo mandan al de la plataforma, yo ahí ingreso y les contesto a todos, y por el mismo medio les respondo, o si lo escriben en el foro, igual estoy para ayudarlas y retroalimentarles, ya sea por el correo de plataforma o por el foro. ¿De acuerdo? Fue por el correo de plataforma. Ah, perfecto. Tranquila, Nadly. Yo por ahí le escribo y le retroalimento lo que quiera. Claro que sí. Pregunta, Bueno, doctora, estudiante. gracias. Con gusto. ¿Consideran que tuvieron un gran aporte, una gran ayuda al desarrollo de la tarea? Gente que estuvieron bien acompañados. Sí, profe, y una pregunta Claro, para hallar la Lucía. elasticidad, que es el último punto. Ok. Recuerden que la elasticidad es una medida del grado de sustitución de un bien por otro. Voy a explicarlo de otra manera. Esto lo explicó el director en la web, pero me voy a atrever a partir de ceros para que me les quede bien claro. Resulta que los bienes tienen una clasificación adicional a lo que habíamos visto antes, que eran bienes duraderos, no duraderos, bienes intermedios. Hay otra clasificación que se llama bienes sustitutos, bienes complementarios y bienes libres. Bienes sustitutos son aquellos bienes que tienen la capacidad de satisfacer una misma necesidad. Por ejemplo, yo tengo sed, esa es mi necesidad, y para yo satisfacer la necesidad de calmar mi sed, yo puedo tomar agua, o puedo tomar gaseosa, o puedo tomar jugo. Y algunos dirán que se toman un tinto porque el tinto caliente quita la sed. O sea, mire que la necesidad sed tiene diferentes productos que pueden satisfacer esa necesidad. Yo como consumidor, ¿cuál elijo? Resulta que si yo tengo ingresos altos, de pronto me voy y me compro un jugo natural, porque el jugo natural es más costoso que un jugo que puede que un vaso de jugo natural me cueste 5.000 pesos. Un jugo HIT me vale 3.500 pesos. Una gaseosa me vale 2.500. Un agua me vale 1.200 pesos. Entonces, ¿con qué voy a satisfacer la necesidad? Depende de mis ingresos, mis gustos y mis preferencias. Ahora bien, nosotros en estos últimos 2 años nos hemos enfrentado a un aumento generalizado de los precios, de manera particular en la proteína. ¿Qué es la proteína? Las carnes. Y entonces, hasta antes del 2021, nosotros encontrábamos un kilo de carne a 8.500 pesos o a 10.000 pesos. Resulta que producto de todos los problemas que hubo de orden público en el 2022, cuando taparon las vías, sitiaron las ciudades,
resulta que pegó un salto como a 28.000 pesos el kilo. Y hoy ustedes van a cualquier supermercado Olímpicas o a un Éxito, un kilo de carne vale 38.000 pesos. Resulta que mi ingreso es mi salario mínimo y yo con ese ingreso tengo que hacerlo rendir para comprar la proteína, comprar el arroz, pagar arrendo, pagar transporte, o sea, todas las necesidades que yo como ser humano puedo tener. Entonces, voy a hablar del término elasticidad y qué capacidad tiene mi necesidad para ser sustituida por otro bien que sea más económico. Entonces, hay necesidades como la necesidad de salar la carne, que resulta que no existe ningún bien que reemplace a la sal. O sea, la sal es sal. Aparte de que es muy barato. Usted puede comprar un kilo de sal en 1.300 pesos. O sea, es muy barato. Y así a usted le diga que la sal el kilo subió a 3.500 pesos, con lo que ustedes escucharon en la web, nadie va a comprar que le bajen la sal a 200 pesos, se va a comprar un bulto de sal, sabiendo que la sal, si usted la almacena por tiempos prolongados, se solidifica porque absorbe humedad y se vuelve una piedra. Usted con 1.300 pesos va cada mes y se compra la librita o el kilito de sal y con eso es suficiente para usted salar la carne, para echarle salecita al arroz, para echarle a la ensalada. O sea, la sal no tiene sustituto, por lo cual el proceso de salado es inelástico, porque solamente existe un bien que satisface esa necesidad. En ese caso, la elasticidad es igual a 0. ¿Por qué? Porque no existe otro bien que pueda satisfacer esa necesidad. Voy a traer otro ejemplo. Pensemos que yo tengo problema de azúcar en la sangre y resulta que mi médico me manda insulina porque mi cuerpo no tiene la capacidad de producir la insulina para biodegradar los azúcares. Entonces, sí o sí, yo tengo que comprar o voy a la EPS para que me suministren ese medicamento. Hoy, ustedes han escuchado que hay problemas de abastecimiento de medicamentos, resulta que si yo sufro de diabetes, voy a mi EPS y me dicen muy amablemente, qué pena señora, en este momento no hay insulina. Déjeme sus datos, que en el momento en que llegue la llamamos para que pueda recoger el medicamento. Resulta que yo tenía una ventajita de una semana y me aguanté una semana, pero voy a la semana allá a la EPS y me dicen, ay, qué pena, doña Sandra, hasta el momento nada que nos llega al medicamento. Yo, que tengo una enfermedad que es crítica y donde yo no me lo aplique, me da un coma diabético y me muero, resulta que yo tengo mis ingresos para poder mercar, para poder pagar transporte, pero resulta que mis hijos me dicen, ay mamá, usted no puede dejar de tomarse ese medicamento. No, esta vez no compremos carne, pero camine, vamos a una farmacia y compremos el medicamento. Y yo llego a la farmacia, a Unidos o a Droguería Alemana y me dicen, ah, sí señora, sí tenemos la insulina. Y la insulina, una ampolla vale 180.000 pesos. Por Dios, eso es un hueco al presupuesto familiar. Y es terrible, porque es que hay que escoger si yo compro el medicamento para poder vivir o no lo compro y mis hijos se quedan sin mamá. Como no existe un sustituto de ese medicamento, resulta que para mi enfermedad que se llama diabetes, el único sustituto o el único producto que satisface
Mi necesidad se llama insulina. Y yo, no importa el precio que sea, yo voy y lo compro. Y hoy en la droguería me dicen, ay, qué pena, doña Sandra, la insulina aumentó de precio. Hoy vale una ampolla 350.000 pesos. Mis hijos dicen, mamá, yo no voy a estudiar, pero compre el medicamento porque yo quiero tener mamá. Y entonces la insulina voy la compro a 350.000 pesos. Y si a eso le siguen subiendo, resulta que yo peleo con lo que yo tengo de ingreso hasta donde mi ingreso da. Si yo gano 1.360.000 pesos, resulta que habrá un momento donde el medicamento suba tanto, 800.000 pesos, y todos en mi familia dicen, no, mamá, compre el medicamento porque si no usted se me muere. Y ellos dejan de comer, dejan de pagar transporte y se van a pie hasta el trabajo, hasta el colegio, para que yo pueda tener mi medicamento. En ese caso, esa enfermedad, que es mi necesidad, tiene un único bien o servicio que se llama insulina. Y no importa si está barato, si está caro, yo lo tengo que adquirir para mantener la vida. Entonces, ese producto es inelástico porque no existe ningún bien que reemplace la insulina. Ahora sí me entendieron que es inelástico. Es decir, es una necesidad que solamente es satisfecha con un único bien. Y entonces, si solo existe un bien, la elasticidad E es igual a 0, porque solamente, no importa si sube o baje el precio, yo tengo que adquirir ese bien para poder satisfacer esa necesidad. Esté alto el precio o esté bajo, solamente puedo tener ese bien para satisfacer. ¿Vamos bien? Ahora bien, yo ahora les dije que yo tenía sed. Y para la sed, yo puedo tomarme un agua, un tinto, una gaseosa, un jugo envasado o un jugo natural, cualquiera de ellos. Entonces tengo muchas opciones. Y si yo tengo opciones, esas opciones son bienes sustitutos que le dan elasticidad, es decir, mi necesidad se puede recoger o estirar basado en los bienes que van a satisfacer esa necesidad. Cuando E es igual a 1, es que tengo una elasticidad unitaria. Es decir, hay relación de 1 a 1 para poder... ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Tranquilos, si tienen pregunta, bien pueda. Vamos bien, puedo continuar en este momento el concepto. Permítame, yo grabo aquí un pantallazo. Bueno, regreso aquí a mi pantalla. Entonces, continúo. Sí, mi necesidad tiene muchas maneras de ser satisfecha. Resulta que hay elasticidad de oferta o elasticidad de demanda. Cuando yo solo tengo un único bien que satisface esa necesidad, nos vamos al campo de inelástico. Entonces, la elasticidad, precio de la oferta, precio de la demanda o elasticidad, ingreso, tiene una fórmula que se llama la elasticidad media, que es Q2 menos Q1 sobre Q1 dividido precio 2 menos precio 1 sobre precio 1. Voy a desglosar la fórmula. Cuando yo digo Q2 menos Q1 sobre Q1, estoy hallando porcentaje de las cantidades. Y cuando yo digo P2 menos P1 sobre P1, estoy hallando porcentaje de los precios. Entonces, porcentaje de las cantidades sobre porcentaje de los precios, eso es igual a elasticidad. Entonces, cuando viene de la demanda, ese valor me va a dar con signo negativo, lo cual quiere decir que tiene una relación inversa. Pero yo lo tomo en valor absoluto para decir, me da 0, inelástica. Está entre 0 y 1, es moderadamente inelástica. Me da 1, es unitaria. Me da mayor a 1, es elástica. Me da un valor muy grande, yo digo, es muy elástica. Entonces, esta fórmula de Q2 menos Q1 sobre Q1 sobre P2 menos P1 sobre P1 igual a un valor, no importa el signo, lo saco en valor absoluto y entonces lo voy a comparar con 0, 0 a 1, 1, mayor a 1, voy a determinar si es elástico, unitario o inelástico. Por favor, pregunten. Voy a mirar si tengo un ejercicio de elasticidad para que miren la manera de hacer el cálculo. Regálenme un segundo. Yo miro el ejemplo que tenía, que creo que en una página aquí, en esta, veremos si tengo, sí, por acá lo tengo. Entonces, a mí me dice que me dan, como mínimo me tienen que dar 2 valores con cantidad y precio. Y aquí me dice, tengo un primer valor que son 180.000, un segundo valor que son 234.000, al precio de a la cantidad de 180.000 le corresponde un precio de 80.000 y a la cantidad de 234.000 le corresponde un precio de 64.000. Entonces empiezo en orden. 1, 2, 1, 2. Entonces tengo mi fórmula. Q2 menos Q1 sobre Q1, P2 menos P1 sobre P1. Entonces vengo acá, Q2. Miren que aquí lo tengo formulado, pero sería 234.000 menos 180.000, me da 54.000, dividido 180.000. Miren lo que ahí lo tenemos.
dividido. Precio 2, 64.000, menos 80.000, me da menos 16.000, dividido P1, que son los 80.000. Cuando yo hago 54.000 menos 180.000, me da 0,3. Y hago menos 16.000 dividido 80.000, me da menos 0,2. Más, entre menos me da menos. Ese menos que me indica que viene de la demanda. O sea, no es un Q de O y un Q de B. Eso lo estamos viendo desde el consumidor. Ahora cuando tengo punto 3 dividido menos punto 2, me da menos 1.5. Valor absoluto de 1.5 es 1.5. 1.5 es mayor a 1, es elástica. Donde me hubiera dado igual a 1, era unitaria. Y si me hubiera dado 0,8, hubiera sido inelástica, moderadamente inelástica. Me hubiera dado igual a 0, totalmente inelástica. Pregunta. ¿Entendimos el reemplazo? Entonces, esta parte de arriba que dice Q2 menos Q1 sobre Q1, esto no es otra cosa que porcentaje. Si yo al dato 2 le resto el dato 1 dividido el dato 1, eso me da porcentaje. Si lo multiplico por 100, esto me da el 30%. Y si lo multiplico este P2 menos P1 sobre P1, lo multiplico por 100, me da menos el 20%. 30% dividido menos el 20% me da menos 1.5. El porcentaje se cancela con porcentaje, lo cual me da un resultado que es adimensional, donde ese 1.5 lo relaciono con la regla de decisión que dice 0, totalmente inelástica. Entre 0 y 1, inelástica moderada. 1, unitaria. Mayor a 1, elástica. De ahí es que yo defino qué tipo de elasticidad tiene mi producto. Ahora bien, ¿qué quiere decir este 1.5 elástica? Que el bien o servicio del cual estamos hablando tiene sustitutos y no poquitos, tiene muchos sustitutos, lo cual lo vuelve sustituible por otros bienes para satisfacer un mismo tipo de necesidad, dándole elasticidad a esa condición del mercado. Queridos estudiantes, ¿quedó claro? Lo que acabo de decirles es entendible. Siempre en el caso del ejercicio que ustedes tienen ahí en el taller, asuman que los primeros valores que le dan son Q1 y P1. Y si muestran una segunda condición, sería el Q2, P2, o ingreso 1, ingreso 2, y simplemente reemplacen la fórmula, que el precio de abajo menos el precio de arriba, dividido el precio de arriba sobre, empiezo primero por cantidades, Q2 menos Q1 sobre Q1, P2 menos P1 sobre P1, y si es ingreso, Y2 menos Y1 sobre Y1, hago la relación, cojo primero la pareja de arriba y divido uno entre otro, sobre dividido el uno entre otro, nos va a dar dos cocientes, que al hacer la operación va a dar 0, 0.8, 1 o más de 1, y con eso voy a decir si es inelástico, unitario o elástico. Compañeros, les pregunto, ¿quedó claro el CIPAS de hoy? Siente que nos vamos ahora con toda terminar el taller. Sí, profe, quedó claro. Qué bueno, Lichibel, Doris, Deli, María Cristina, ¿estamos bien?
Sí, profe. Sí, señora. Son las 7:44.